Te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123, donde vemos claves de la Fórmula 1 y de algunas de las empresas más exitosas del mundo para que construyas un equipo 100K, un equipo que factura 100.000 euros por cada una de las personas de tu equipo. Ya sabes que si eres autónomo, aunque seas autónomo, también tienes equipo. Hoy vamos a hablar de por qué los equipos mejores son pequeños, por qué los equipos mejores son pequeños o por qué los equipos pequeños son mejores y voy a compartir contigo algunas de las características fundamentales para que veas si estás exprimiendo todas estas características en tu equipo pequeño, porque la mayoría de vosotros que estaréis viendo este vídeo, pues si eres dueño de empresa y tu empresa tiene 3, 4, 5 personas en tu equipo, ya eres un equipo pequeño en su conjunto. Bueno, pues estás exprimiendo todas las características, las ventajas de tener un equipo pequeño. Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Lo primero que quiero compartir contigo es qué es un equipo pequeño y para que tengas referencia exacta, para que sepas si tu equipo o los equipos que tengas en tus departamentos son de verdad pequeños o no. Bueno, ¿qué es un equipo pequeño? La definición que te voy a dar viene de, por ejemplo, las metodologías ágiles. Ya sabes que ágil es un término que se acuñó cuando se reunieron algunos expertos, sobre todo en gestión de proyectos del mundo del software y la programación, a principios de los 2000, y escribieron lo que llamaron el Agile Manifesto, el manifiesto ágil, con varios principios de lo que era trabajar de manera ágil en el entorno del software, fundamentalmente, de donde ellos venían, y lo que no. Y de ahí han salido, pues, por ejemplo, metodologías como Scrum, de Jeff Sutherland, que es uno de los cofundadores de Scrum, y otras metodologías ágiles vienen de ahí, y en concreto vienen de un libro de los 90, de ahí el término ágil, que se llamaba Organizaciones Ágiles y Equipos Virtuales, siempre me hago un lío con el título, o Equipos Ágiles y Organizaciones Virtuales, pero básicamente ese es el título, competidores virtuales, organizaciones ágiles, ese es el concepto del que surgió la metodología ágil y las metodologías ágiles. Bueno, pues ahí en todas estas metodologías ágiles hablan de lo que es el equipo pequeño y lo definen como un equipo que oscila entre 5 personas y 9 personas. 5 personas y 9 personas. Y además hay una definición muy visual para que te acuerdes de lo que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, decía que era un equipo pequeño. Los equipos que no quería tener equipos más grandes que eso, ni en un proyecto ni en una reunión, porque si no era todo muy ineficiente. Bueno, pues él daba la regla de las 2 pizzas, quizá la has oído mencionar, y la regla de las 2 pizzas es tan sencilla como un equipo pequeño es el que puede comer con 2 pizzas. Esto depende de la región, de España o del mundo donde estés, pues es un poco variable, no es una definición 100% exacta, pero te sirve para tener una idea de lo que es un equipo pequeño y lo que no es un equipo pequeño. Bueno, ¿por qué? Vamos a la base científica de por qué esto, porque al final es algo que se pone de moda, porque ahora todo el mundo desde hace unos años, ya tienen 20 años, habla de las metodologías ágiles y entonces todo el mundo tiene que trabajar así y dentro de un tiempo la moda va a ser diferente. ¿O cuál es la razón más científica, más técnica, más de negocios reales que hay detrás? Bueno, pues quiero hablarte de las conclusiones fundamentales de una ley que seguro que has oído mencionar, pero quizá no has oído mencionar todas las ramificaciones que tiene, porque a lo mejor te has quedado con algún titular que has leído por ahí en algún artículo, y es la ley de Parkinson. Esa ley que sí, pues lo más conocido es eso que dice que si tienes un espacio de 2 horas para hacer una tarea, pues vas a tender a ocupar las 2 horas en hacer esa tarea, y si tuvieras 1 hora, pues la hubieras hecho en 1 hora. Bueno, pues sí, eso es una de las pequeñas conclusiones de la ley de Parkinson que tiene otras muchas ramificaciones. Cyril Northcote Parkinson era un estudioso que estuvo analizando varias instituciones del Imperio Británico, en concreto una de ellas era la Oficina de Colonias Británicas, la oficina que se encargaba pues, de ver, de gestionar cómo funcionaban y de llevar las colonias del Imperio Británico. Y lo que Parkinson vio es que, y era algo que le sorprendió, es que en una oficina como esta, cada vez la plantilla de gente era cada vez mayor. De hecho, en promedio, la plantilla de una empresa relativamente grande crece cada año un 5 a un 6%, una empresa ya mediana, grande o una multinacional. Y lo más curioso es que eso no depende del volumen de trabajo. No depende del volumen de trabajo. Eso es lo que más sorprendió a Parkinson, porque él vio que en una oficina como la de colonias británicas, que cada vez tenía menos trabajo porque el imperio británico cada vez tenía menos colonias, como todos los imperios, pues al final cada vez tenía más gente trabajando. Y él no acababa de explicarse eso. Por eso, en una empresa grande, el equipo crece,
un 5 o un 6% en promedio, aunque el trabajo crezca, se mantenga igual o aunque el trabajo decrezca, aunque cada vez haya menos trabajo. Y eso parece paradójico, pero lo que demostraba Parkinson en su estudio es que al final cuando vamos creciendo en el equipo, cada vez hay más comunicaciones. Él da una fórmula muy sencilla, básicamente si tú tienes un equipo de 10 personas, pues tú puedes comunicarte con otras 9 y cada una de las otras 9 pueden comunicarse contigo y con otras en el equipo, con otras 9 para ellos. Bueno, pues al final todas esas posibles combinaciones de comunicaciones, cuando no tienes un método ultra eficiente o cuando no estás en equipos pequeños, enseguida el volumen de comunicaciones empieza a ser tan alto que aquello es improductivo, es farragoso, es ineficiente, hay muchas cosas que no se acaban comunicando bien porque tienes un exceso de volumen de información y comunicaciones, empiezan a producirse solapes, tareas duplicadas y por eso en los equipos grandes muchas veces la gente no se da cuenta, o aunque se dé cuenta no sabe por qué, pero aunque haya menos trabajo necesitas más gente, porque cada vez las comunicaciones estaban siendo menos eficientes y porque no hay un método organizado de organizar a todo el equipo y, entre otras cosas, porque no se trabaja en equipos más pequeños. Por eso se proponen esos equipos de números entre 5 y 9. A mí nunca me gustan las reglas grabadas en piedra, por eso al menos tienes esa horquilla, pero quiero que entiendas lo que hay detrás, para que no solo leas el numerito y sea como en un blog que ahora se ha puesto de moda que los equipos son de 5 a 9, porque eso es muy fashion, muy cool, y el tuyo, si no es así, no funciona, pero dentro de unos años, pues el número será 3 o será 13. Bueno, pues al final quiero que entiendas lo que hay detrás para que lo puedas aplicar a tu empresa. Fíjate, para creatividad, para productividad, para todo lo fundamental en una empresa, es crítico el tener equipos pequeños. Tú puedes ser una empresa más grande o más pequeña, pero se trata de que para cada tarea o proyecto importante tengas un equipo pequeño, porque al final si no es mucho más difícil o vas a perder mucho más tiempo en hacer que esas comunicaciones sean eficientes y ese tiempo lo organizarías, lo aprovecharías mucho más si lo aprovechas en hacer trabajo. Porque si no organizas de manera eficiente esas comunicaciones en un equipo grande, al final va a ser muy farragoso y va a pasar como con las observaciones de Parkinson de la Oficina Británica de Colonias, que al final da igual que tengas más trabajo menos o el mismo que siempre, que vas a necesitar, vas a sentir que tienes necesidad de contratar a más gente. Bueno, pues al final esa es la clave fundamental de por qué los equipos más pequeños. Fíjate que, por ejemplo, ahora nos meteremos en más detalles, pero te decía dos de los elementos fundamentales en una empresa, creatividad y productividad. Pues para creatividad, muchas veces habrás oído hablar del brainstorming, de la tormenta de ideas. Bueno, eso no es de largo la técnica de creatividad más eficiente que existe. Se ha puesto de moda hace un tiempo y todo el mundo que no estudia y que no avanza un poquito más y que no profundiza, pues al final no se da cuenta de que esa no es la técnica más habitual y la hace simplemente porque parece muy fashion, hay muchos talleres sobre esto y muchas empresas hablando sobre esto que no saben mucho de creatividad. Bueno, pues cuando yo estuve en la Fórmula 1 y cuando además aprendes después sobre técnicas, por ejemplo, que utilizan, que proponen desde Google Ventures, la rama de inversión en nuevas empresas de Google, y cuando ves los experimentos que ya se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, esto no es algo reciente, que comparaban técnicas como el brainstorming, que básicamente es poner a todo tu equipo en una mesa, les pones un tema, por ejemplo, cómo consumir menos energía en mis procesos, cómo hacer que los productos sean más baratos, cómo llegar a nuevos tipos de clientes, cómo hacer un packaging más bonito, cómo hacer una promoción más atractiva, cómo hacer una mejor campaña de marketing, la pregunta que sea, y al final todos se ponen a lanzar ideas y es todo eso de no le pongas filtro a ninguna idea, acepta todas las ideas, las pones en una pizarrita en blanco, en distintos colores porque es muy cool, con post-its. Bueno, pues al final todo eso está maravilloso, pero no es la manera más creativa. Se comparó a finales de la Segunda Guerra Mundial ese tipo de creatividad con la creatividad ligeramente diferente, que era sentar a todo el equipo, plantear cuál era el problema, cuál era la pregunta que quería resolver, por ejemplo, cómo mejorar mis campañas de marketing, ideas para mejorar mis campañas de marketing, y luego cada persona se iba, y esta es la clave, cada persona del equipo se iba a trabajar de manera independiente y luego volvían a poner las ideas ahí sí en común para aprovechar la riqueza, la inteligencia emocional de todo el grupo, la inteligencia colectiva, perdón, de todo el grupo, y al final ese proceso repetido y con una metodología concreta, que trabajo mucho en mi contenido, al final eso es lo que daba resultados de creatividad, no un poquito superiores, muy superiores a los resultados de los equipos que hacían el brainstorming, la tormenta de ideas, porque eso te da capacidad para aterrizar tus ideas, no para filtrarlas. Esto no se refiere a filtrar ideas locas, no, pueden ser ideas maravillosas, pero cuando tú estás solo contigo mismo, con tu circunstancia, como diría Ortega y Gasset, y te pones a poner las ideas, los sketches, los dibujos, pues empiezas a ver que algo es absolutamente irracional y que no lo habías pensado. Puede ser algo muy ambicioso, pero una cosa es que sea ambicioso y otra cosa es que sea irracional, que sea irrealizable, que no tenga ningún sentido, que no sea coherente. Eso es lo que aterrizas cuando estás tú solo y luego lo pones en común con el equipo.
Por eso, tanto para la creatividad como para la productividad, porque es mucho más fácil coordinar, estar alineado, tener los objetivos claros, las prioridades, cómo van cambiando las prioridades en el día a día cuando eres un equipo pequeño que cuando eres un equipo grande. Por eso esas son dos de las patas principales en un negocio, creatividad y productividad, y son dos patas en las que los equipos pequeños brillan especialmente. Hasta en Google tienen equipos pequeños, porque Google, que empezó en el año 98 y en el año 98 y 99 pues empezaban a ser equipos muy pequeñitos, primero estuvieron en un garaje, luego estuvieron, si no recuerdo mal, en la casa de una de las que luego se convertiría en una de las primeras trabajadoras en Google, luego estuvieron encima de una tienda de bicicletas. Bueno, al final, si no me equivoco, ahí fue pues la tradición, la transición, digamos, de startup súper pequeña, como pueda ser como pudo ser tu empresa al principio, a un equipo un poquito más grande, 5 personas, 10 personas, a lo que es hoy muchos miles, varias decenas de miles de trabajadores que tiene Google, ingenieros y de todo tipo en el mundo. Bueno, pues para mantener ese espíritu de startup fresca, dinámica, de tener nuevas ideas, de no estar obsesionada por los resultados de mañana o pasado, que son importantes, sino estar mirando más allá de la siguiente curva, por mantener esa frescura que tiene una empresa al principio, que no tiene esas inercias y esos vicios, pues al final en Google tratan, y es muy difícil, evidentemente, pero en la medida en que son muy grandes, tratan al menos de tener equipos pequeños, 5, 6, 7, 8, 9 personas, como te decía antes, para cada uno de los proyectos, para que te sientas partícipe de principio a fin, lo más posible, de ese producto, de esa línea de negocio, para que tengas la autonomía suficiente, la responsabilidad suficiente y para que no sientas que eres una gotita en un océano, como muchas veces pasa en las multinacionales. Así que hasta en Google aprovechan esa fuerza de los equipos pequeños, se puede hacer en una multinacional tan grande como Google, para mantener ese espíritu fresco de las empresas pequeñas. Al final, fíjate que una de las características importantes de esos equipos pequeños, porque no se trata de formarlos de cualquier manera, no se trata de ir, seleccionar, ordenar a todos tus trabajadores por orden alfabético, coger a los 7 primeros, por ejemplo, para que esté entre 5 y 9 y eso es un equipo. Los siguientes 7, otro equipo. Los siguientes 7, otro equipo. O si eres 7 en la empresa, o 5 o 3, ya estás contento porque ya estás dentro del número, fenomenal, pues ya eres un equipo. O si estás con 3 personas, dices, estoy por debajo de 5, no funciona, no pasa nada. Eres un equipo pequeño y tienes que aplicar todas estas características. Bueno, no se trata de organizar los equipos así. Los equipos tienes que pensar, y perdona el ejemplo bélico, pero tienes que pensar como un comando de acción rápida. Cuando ves una película de acción y ves pues un comando de acción rápida que de repente tiene que salvar a unos rehenes, evitar un secuestro, evitar que pues haya cualquier tipo de delito, un atraco a un banco, lo que sea, pues al final el equipo de acción rápida tiene distintos perfiles. Tiene algunos que son francotiradores, otros que son expertos en explosivos, otros que son expertos en negociación, otros que son expertos en tal, en cual, lo que sea. Al final el comando que va a entrar tiene expertos en todo. No son todos iguales, no son todos cocineros, no son todos mecánicos, no son todos ingenieros, no son todos arquitectos, no son todos médicos. Tiene un poco de todo. Bueno, pues al final eso es lo que tienes que buscar en un equipo. Tienes que buscar que haya suficientes personas representativas de distintas tareas, las que tú creas, las funciones diferentes que creas que necesitas para ese proyecto. Esa es la parte fundamental. Fíjate que voy a darte ahora una idea que una vez que empiezas a madurar, a sentar esto de trabajar con equipos pequeños, vas a ver cómo funciona, pero ahora de primeras te va a chocar, sobre todo si ya tienes esa posición, quizás si tú haces esa posición dentro de tu empresa. Y es que hoy por hoy las empresas, sean pequeñas o grandes, ya te he dicho que hasta Google tiene equipos pequeños, las empresas no necesitan project managers, no necesitan gestores de proyecto, necesitan gestores de producto. Necesitan product managers, si lo quieres poner más fashion en inglés, gestores de producto. Porque al final los gestores de proyecto, cuando el equipo es suficientemente pequeño, el equipo se gestiona solo en cuanto a planificación, objetivos, si tienes las reuniones eficientes. Tengo vídeos sobre esto en mi canal de YouTube y en el contenido que trabajo en mi comunidad, en la comunidad Empresa 5.1. Tengo contenido sobre los 4 tipos habituales de reunión, cómo exprimir, cómo hacer bien de manera eficiente cada uno de los tipos de reuniones. Por ejemplo, 2 de los tipos de reuniones más habituales, que son las reuniones de seguimiento, cómo deben ser, cuántas personas, cuánto tiempo, cuál es la metodología que yo aprendí en Fórmula 1, donde teníamos 1 hora de reunión cada 2 semanas para hacer el seguimiento de más de 100 proyectos que teníamos en mi departamento, y se puede hacer sumamente eficiente y el resto del tiempo trabajando. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer las reuniones relámpago? Esas reuniones al principio de cada día, 5 minutos,
cada uno cuenta sus prioridades, algo que le bloquee para que todo el mundo esté alineado. Bueno, pues cuando eso lo implantas, no necesitas a alguien que esté, una persona específica que esté gestionando los proyectos. Al final lo que necesitas es un gestor de producto, un gestor de resultados, de ejecución, alguien que se asegure de que el producto está cumpliendo las expectativas, está dando el máximo valor que puedes al cliente, al final estás cumpliendo el plazo, las prestaciones, todo lo que hace ese producto, pero no tanto proyecto a proyecto, planificación, diagramas de Gantt. Eso está muy bien, pero al final cuando tienes un equipo pequeño no necesitas tantísimas herramientas y sobre todo no necesitas una persona encargada de eso, necesitas una persona encargada de resultados. Al final, de controlar el producto, de saber que el producto funciona bien, de desarrollar nuevos productos, de pensar cuáles son las nuevas características de los productos, pero no tan centrado en la gestión pura y dura de los plazos y de los proyectos. Eso lo puede hacer el equipo de manera autónoma, porque además una de las claves de los equipos pequeños es que pueden aterrizar mucho mejor, pueden materializar, pueden llevar a la práctica mucho mejor las 3 claves que siempre digo que son el triángulo de la motivación de un equipo. Y son 3 bases fundamentales que si tienes, tu equipo va a estar más motivado, si no tienes, tu equipo va a estar menos motivado. Y al final un equipo menos motivado es un palo en las ruedas para tu empresa. Las 3 claves de motivación son: la primera, la autonomía, que cada persona tenga el grado de autonomía adecuado, evidentemente en función de su experiencia, pero siempre, como yo aprendí en Renault Fórmula 1, siempre me ponían un poquito más, me daban un poquito más de autonomía, me pinchaban, me daban un poquito más de autonomía de la que yo podía o creía que podía tener. Como cuando entré en el equipo y el primer proyecto que me dieron fue diseñar un banco de ensayos para el sistema de frenos con una rueda que girara a velocidad alta como el coche, con un sistema que calentara aquello, pues no a 800 grados, pero al menos a 200 grados para calentar. Bueno, pues ¿cómo armar todo eso? Y el responsable era yo, era el único responsable del proyecto. Bueno, pues siempre da un poquito más de autonomía de la que la gente cree que puede tener, pero evidentemente en función de su experiencia. 2, crecimiento, la gente tiene que sentir que está creciendo, que está aprendiendo nuevas habilidades, nuevas tecnologías en función de lo que sea su trabajo. Y 3, trascendencia. Esto suena como muy filosófico, pero es que la gente sienta que está haciendo algo que importa más que el equipo, que es más grande que la empresa, que es más grande que los objetivos concretos, que es más grande que los resultados a final de mes, que es más grande que el porcentaje de clientes que compren. Al final, lo más importante son esos 3 elementos para la motivación. Y esto es mucho más fácil cuidarlo, saber cómo lo estás haciendo cuando tienes un equipo pequeño. Fíjate que, por ejemplo, una de las empresas que está más obsesionada con analizar cómo funcionan los equipos, cómo hacer que los equipos vayan todavía mejor, cómo ver patrones, cómo intentar ver cuáles son los ingredientes, si es que existen, de un equipo perfecto, cuáles son los ingredientes para saber casi seguro que un equipo va a funcionar genial. Pues una de las empresas más obsesionadas con esto es Google, con su obsesión por los datos, por analizar patrones, por las estadísticas, por todo. Y lanzaron hace unos años el proyecto Aristóteles, un proyecto que durante varios años tuvo ese objetivo, ver cuáles eran los ingredientes del equipo perfecto. Y de lo que se dieron cuenta es de que no hay ingredientes para un equipo perfecto como ellos habían pensado. No es que un equipo perfecto tenga que ser organizado o no organizado, con un estilo de liderazgo determinado, con un tipo de metodología de reuniones, con unos procesos. Hay unas líneas generales, unos principios, pero dentro de eso puede haber un espectro muy amplio de equipos que aparentemente parecen muy caóticos o muy alemanes, muy todo a rajatabla y cuadriculado y todo súper controlado, y pueden ser muy buenos o muy malos cualquiera de ellos. Así que de lo que se dieron cuenta es que había 2 características fundamentales, cuando además vieron lo que se había hecho en otras industrias, en otras empresas, pues se dieron cuenta de que los 2 ingredientes fundamentales que tienen que estar sí o sí, no te van a asegurar un equipo perfecto, pero sí tienen que estar si quieres tener un equipo que funcione genial, un equipo 100K, pues son lo que en el contexto de estos estudios que se habían realizado en otras empresas se llama la seguridad psicológica. La seguridad psicológica en los equipos son 2 elementos fundamentales, que es, primero, el conseguir que cada persona tenga el mismo tiempo, más o menos, para poder exponer sus ideas, sean más introvertidos o menos, más tímidos, más echados para adelante. Al final es importante que el jefe, el responsable del equipo, se preocupe por eso. Y 2, la empatía. Que la gente sienta que los demás se preocupan por ellos más que por los resultados del trabajo, que se preocupan más por ellos como persona, por sus problemas, por su vida, por lo que hay más allá del trabajo, como en Toy Story. Pues el trabajo y más allá hasta el infinito y más allá, lo mismo. Pues al final tiene que ser la empatía y el mismo tiempo de participación. Y estas son las 2 únicas características fundamentales, pero las 2 únicas que en Google vieron que tenían que estar presentes en todos los equipos. Bueno, pues esto en un equipo pequeño es mucho más fácil de hacer. Si es un equipo más grande es mucho más difícil, mucho más ineficiente. Fíjate también que otra de las principales conclusiones a las que llegaron en Google es que tuvieron la tentación, como eran una empresa fundamentalmente de ingenieros, donde
como ellos dicen, la clase más alta son los ingenieros y el resto son otro tipo de trabajadores, pero ya saben que la empresa favorece a los ingenieros. Pues al final ellos se dieron cuenta de que en una empresa de ingenieros, pues bueno, al final los ingenieros pues tenemos objetivos muy concretos, yo también soy ingeniero y tienes tus objetivos muy concretos, tu planificación, te organizas muy bien y a veces no quieres que te den la vara jefes o responsables o burocracia o capas superiores de la empresa. Y ellos dijeron, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no hacemos una empresa que no tenga managers, que no tenga gestores, que no tenga jefes, responsables de departamento, como quieras llamarles? Bueno, pues Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Google, lanzaron esta idea y aunque Schmidt, el CEO en ese momento, estaba un poco en contra, él venía de las empresas más convencionales, pues les dejó probar, sabía que iban a probarlo en cualquier caso, y durante 1 o 2 años estuvieron probando esa técnica en algunos equipos y en paralelo con otros equipos que tenían managers, al principio más radical, todos sin managers, y luego se fueron dando cuenta de que, aunque los ingenieros pensaban que quizá podían trabajar mejor sin un gestor, sin un responsable, sí necesitaban un gestor por encima. Así que sí necesitas gestor, pero como te decía antes, mucho más orientado a producto que a planificar y a organizar. Eso, si el equipo es pequeño, se organiza solo. El gestor tiene que estar para facilitar, quitar obstáculos y orientar al producto. Así que esas son algunas de las claves de lo que han estudiado algunas de las empresas, como te decía Google, fundamentalmente más obsesionadas por saber cuáles son las claves de los equipos de verdad que funcionan a más alto nivel, de lo que yo llamo el equipo 100K, que consigue facturar 100.000 euros por miembro del equipo. Ya sabes que ese es un límite para microempresas de 1 a 10 trabajadores que está muy por encima de la media. Y por encima de ese, pues hay otros límites más altos, por supuesto. Pero el primer escalón que tienes que conseguir es ese 100K al menos en tu equipo. Fíjate que al final una de las claves adicionales, y voy a terminar con algunas de las ventajas adicionales, para darte al final del vídeo, como siempre, un primer paso, para que aterrices esto y lo pongas en práctica en tu negocio y que de verdad te sirva, que no solo sea ver el vídeo. Bueno, pues algunas de las características adicionales de por qué es tan importante tener equipos pequeños es porque, fíjate, hay 3 variables fundamentales hoy que son las más importantes, las variables competitivas más importantes hoy en una empresa, y son la velocidad de respuesta, la claridad absoluta en las prioridades y la creatividad para tener nuevas ideas y luego, evidentemente, tienes que tener esa claridad, esa velocidad de respuesta para ponerlas en práctica, para ejecutarlas. Bueno, pues al final, para conseguir estas 3 variables competitivas, para ser bueno en estas 3 variables competitivas, también te ayudan los equipos pequeños. En una de las patas fundamentales que te va a ayudar a conseguir estas variables competitivas, por ejemplo, que es toma de decisiones. El informe de McKinsey que habla sobre el impacto del COVID en la economía y en las empresas, es uno de los informes que más me gusta sobre el impacto del COVID, lo sacaron a mediados de julio, a principios de julio del año pasado, de 2020, y este año lo han actualizado, lo van actualizando periódicamente, y fundamentalmente lo que dicen en cuanto a una de las claves de las empresas, me meto en más detalle en todos los contenidos en otro vídeo, en todos los contenidos de este informe, pero básicamente una de las conclusiones fundamentales es que las empresas que van a aprovechar mejor esta crisis o que van a salir reforzadas o que van a aprender o que lo van a saber aprovechar mejor para esa nueva normalidad que nadie sabemos cómo va a ser, son las empresas que tienen claro las nuevas maneras de organizarse para ser más flexibles, más autónomos, más rápidos en la toma de decisiones. En concreto, reuniones eficientes, por ejemplo, pues proponen en el informe de McKinsey sorprendentemente un número muy parecido, equipos de menos de 9 en las reuniones, toma de decisiones más rápidas, nada de PowerPoint, porque eso nos hace solo rascar la superficie y no profundizar de verdad en los temas, en las preguntas clave de las reuniones. Como siempre digo, lo que aprendí de manera clave en la Fórmula 1, que las reuniones de seguimiento son para tomar decisiones, no son para pensar en la reunión. Eso hay que hacerlo antes para que la reunión sea más eficiente. Bueno, pues todo esto se facilita cuando tienes equipos pequeños. Luego, una de las claves fundamentales de organización de la Fórmula 1 que aprendí es que la manera más eficiente de asegurarte que una tarea tenga más posibilidades de cumplirse con éxito, es asegurarte de que una tarea tiene un responsable. No tiene 2 responsables y no tiene ningún responsable. Si no tiene ningún responsable, está claro que no va a salir adelante, pero si tiene 2 responsables, que es lo que suele pasar, o más, porque no queremos nombrar a uno responsable o a otro, porque parece que vamos a tener la cabeza de turco en uno si al final esa tarea sale mal, o porque no queremos herir la sensibilidad de uno porque parece que entonces el responsable está por encima. El responsable solo es la persona que tiene que saber cómo va esa tarea, no es la persona que hace la tarea ni es el jefe para nada de esa tarea.
Al final, la clave es una tarea, un responsable para que las cosas sean mucho más eficientes. Por eso te decía que no necesitas un project manager. Project manager es para resolver los problemas y las gestiones cuando al final tienes demasiados solapes, demasiado falta de alineamiento, porque el grupo es demasiado, porque el equipo es demasiado amplio, porque no tienes las prioridades claras, porque no utilizas un sistema como objetivos y resultados clave, como OKRs, para establecer los objetivos, para que cada uno tenga claro cuáles son los resultados clave que tiene que conseguir en cada momento, cómo le van a evaluar, para ver los cambios que hay de objetivos y por qué, y tener el mejor criterio para cambiar o no los objetivos en función de las prioridades. Al final ves que acelera un montón porque hay un montón de cosas que se gestionan mucho mejor cuando el equipo es pequeño y que no necesitas a una persona específica para gestionarlo. Bueno, pues una tarea, un responsable, como te decía, asegura la seguridad psicológica. ¿Te acuerdas de los dos aspectos que te decía? El aspecto del primero, ¿cuál era? El mismo tiempo, efectivamente, para cada una de las personas en el equipo, para que expongan cómo ven ellos las cosas, sus ideas, sus propuestas. Y dos, la empatía, fundamental, fundamental para todos los equipos, especialmente ahora que buena parte de los equipos son virtuales y van a teletrabajar cada vez más, pues mantener la empatía a través del ordenador, que siempre es más difícil, es clave para que sea ese pegamento fundamental para tus equipos. Sobre todo para que gestionen mucho mejor las situaciones críticas, las situaciones de bajón en la empresa, las situaciones de estrés o de incertidumbre. Al final hemos hablado también de las claves de autonomía, los 3 picos del triángulo y, por último, quiero recordarte esa parte de las reuniones eficientes, porque en los años 60 los ejecutivos pasaban en promedio unas 10 horas en reuniones y ahora pasamos más de 20 de una jornada teórica de 40 a la semana, así que más de la mitad del tiempo, cuando podría ser muchísimo menos en reuniones. Este es el ejemplo perfecto de la ley de Parkinson que te decía al principio, de cómo al crecer las organizaciones la comunicación es más ineficiente y por eso necesitamos más reuniones. Y nos parece que esa es la manera más eficiente de comunicarnos mejor y eso al final nos hace perder tiempo y encima no es lo más eficiente. Bueno, pues cómo hacer reuniones eficientes, que lo trato en otro de mis vídeos, como te decía, tienes 2 vídeos fundamentales. Si buscas reuniones eficientes o los 4 tipos de reunión en mi canal de YouTube, pues ahí te meterás en todo el detalle del método de la Fórmula 1 de reuniones y de cómo aplicarlo a los 4 tipos de reuniones que hay. Pues al final, cuando tienes un equipo pequeño, cuando trabajas por células de trabajo, por equipos pequeños, esto funciona mucho mejor. Y para terminar, quiero compartir contigo el paso 1, el primer paso para que pongas todo esto en práctica, porque al final hemos hablado de por qué los equipos pequeños son mejores, porque consiguen más motivación, porque consiguen seguridad psicológica, por las reuniones eficientes, cuál es el tamaño entre 5 y 9, cuál es la base científica con la ley de Parkinson, por qué esto se pone como ejemplo del mejor tipo de equipo en las metodologías ágiles, cómo tienes que elegir bien a las personas del equipo. No se trata solo de elegir cualquier número de personas, simplemente que sean 5, 6 o 7 y ya está para cumplir con ese número. Tienen que ser como en un comando de acción rápida, con gente especializada en cada una de las funciones esenciales que necesita ese equipo. Los equipos tienen que ser flexibles para que se forme un equipo, haga un proyecto y a lo mejor se cambie el equipo y formes otro equipo que consideres que es mejor para otro proyecto. La flexibilidad es lo que te va a dar esas 3 variables competitivas: velocidad de respuesta, claridad y creatividad, que funcionan mucho mejor hoy en día o que necesitan para sobrevivir y para crecer los negocios hoy en día, para ser de verdad una empresa 5.1 y tener un equipo 100K. Al final, con esto es con lo que vas a conseguir también ser más productivo, también ser más creativo. Ojo, olvídate del brainstorming, como te decía. Y al final, cuando analizas todas estas ventajas que hemos visto de los equipos pequeños y las plasmas en tu empresa, fíjate, puede haber 2 situaciones. Puede ser que trabajes como autónomo o tengas una empresa pequeña y entonces sois menos de 5 o sois menos de 9 y entonces ya eres un equipo pequeño, toda la empresa es un equipo pequeño o incluso eres autónomo, estás tú solo. Bueno, siempre, como digo, tienes el equipo de tus colaboradores, incluso proveedores, y con ellos tienes que aplicar todo lo que puedas aplicar de esto. Pero si en tu empresa eres un equipo pequeño, porque tienes 3 trabajadores, 4 trabajadores, quizá 5 trabajadores, al final te animo a que te plantees, por eso te he hecho un repaso de la lista. ¿Exprimes al máximo todas estas ventajas de un equipo pequeño o simplemente tienes un equipo pequeño porque es pequeño, pero no estás aplicando, no estás aprovechando todas las ventajas de un equipo pequeño? Esa es la clave fundamental. Y si tienes equipos mayores, si estás creciendo, como he trabajado con empresas que estaban entrando, que habían entrado recientemente en el mercado alternativo bursátil, que empezaban a crecer, eran empresas de ingeniería, empresas de energías renovables, que tenían pues equipos de 20, 25, 50, 100 personas. Bueno, pues en tu empresa aprovechas esta cultura, este método de trabajar por equipos pequeños para ser mucho más eficiente. Puede ser la empresa grande que quieras, como Google, pero aprovechas la magia de los equipos pequeños.
Si no es así, te animo a que para tus próximos proyectos pienses cómo podrías aprovecharlo, cómo podrías hacer un proyecto con distintos equipos pequeños. Y si el proyecto es muy grande, pues lo divides en trozos como en una tarta y lo vas repartiendo. Y al final es importante que cada uno de los equipos resuelva un subproblema y que si los subproblemas se ordenan muy bonitos como un árbol, pues cuando se han resuelto varias capas de subproblemas, pues entonces puedes agrupar equipos, cambiar equipos, reordenarlo para que sea más eficiente, pero que siempre los equipos sean pequeños para estar más alineados con los objetivos concretos claros, con las prioridades claras, porque si no vas a perder mucho tiempo reaclarando, reorientando. Fíjate, cuando en una gran empresa se implanta, por ejemplo, un proyecto de cambio de cultura o de cambio de metodología o de cambio de procesos, pues al final se extiende durante mucho tiempo el proyecto y normalmente al final, cuando revisas los objetivos y el enfoque que tenías al principio, se parece muchas veces como un huevo a una castaña, porque ha habido muchos cambios y no necesariamente porque sean los cambios que tenían que hacerse. Por eso, mi pregunta para ti es, lo que te animo a hacer es que reflexiones si estás aprovechando en tu empresa, tenga el tamaño que tenga, la magia de los equipos pequeños, porque los equipos pequeños es lo que de verdad puede hacer que tu empresa sea cada vez más grande.